¿Qué tal, chicos? En este caso vamos a hablar de la estructura atómica. Los temas que vamos a ver es el átomo, propiedades de las partículas fundamentales. Primero vamos a ver el desarrollo histórico de las teorías atomistas antiguas. Tenemos primero la teoría atomista, que está dada por la materia. Dice que la materia está constituida por átomos diminutos indivisibles que se diferencian en simples propiedades físicas como peso, tamaño y la forma. Se dio en el siglo VI a.C. con Leucipo y su colaborador, en este caso Demócrito, de Agdera. Aquí tenemos a Leucipo y Demócrito. Tenemos la teoría alquimista, la alquimia, que dice que es la transmutación de los metales innobles en metales nobles mediante la piedra filosofal. En ese caso se trataba de convertir a, como dice, metales innobles, eh, en ese caso como mercurio, carbón, en metales nobles. ¿Quiénes son los metales nobles? En el caso oro. Ellos querían convertir metales, no, en ese caso, en oro, ya que ellos pensaban que si obtenían la piedra filosofal podían conseguir en ese caso la vida eterna. Y tenemos las épocas de la Lavoisier hasta 1929. En este caso, se le conoce como el padre de la química. Se puede enunciar de distintas formas. En este caso me dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar en una reacción química. La suma en este caso de la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos. Y la tercera me dice que la reacción química, los átomos no, en este caso no desaparecen, simplemente se reordenan de otra manera, se van a reordenar de otra forma. En la teoría de John Dalton, entonces donde me habla de la ley de la conservación de la masa y la ley de, en este caso, la composición constante. ¿Qué me dice? La primera parte de su teoría, en este caso, establece que toda materia está hecha de átomos que son indivisibles. La segunda parte me dice que todos los átomos de un elemento están dados, son idénticos en masa y en propiedades. Y la tercera me dice que los compuestos son combinaciones de dos o más tipos diferentes de átomos. La cuarta teoría establece que una reacción, en este caso química, es un reordenamiento de átomos. Parte de su teoría tuvieron que ser modificadas con base en el descubrimiento de las partículas subatómicas y los isótopos. Eh, Tenemos la teoría de Thomson, que fue en 1900, que me dice John Thomson. Propuso que el modelo que llevaba su nombre, en este caso, dice que tenemos una esfera metálica, en que en esa esfera metálica está cargada positivamente y que en ese caso se le va a incrustar cargas negativas, en ese caso van a ser los electrones. Y le dio un parecido, una similitud a un budín de pasas, que es un dulce en ese caso inglés. Modelo de Rutherford, que se le considera como el mini sistema planetario, a que se refiere, me dice que el átomo está formado por dos regiones, en ese caso la corteza y un núcleo. La corteza, estamos hablando de la nube electrónica. Dice que en la corteza se encuentran los electrones, en este caso la nube electrónica, y giran a gran velocidad alrededor del núcleo. Dice que los electrones van a girar alrededor del núcleo. Dice que el núcleo también va a tener carga positiva y que el núcleo posee, en este caso, masa atómica. Entonces, Rutherford hace la representación de un mini sistema planetario solar. La teoría de Neil me dice que los electrones, en este caso, describen órbitas circulares alrededor del Sol. En este caso, los electrones viajan en niveles predeterminados de energía. Los niveles pueden saltar de un nivel energético a otro, en este caso, menor a uno mayor, si les proporciona energía. Y cuando los electrones regresan a su nivel de energía estacionario, liberan luz. Entonces, me está diciendo que los electrones pueden saltar de un nivel menor a uno mayor en forma, en este caso, elíptica, y que cuando regresan va a liberar, en este caso, luz.
Tenemos el modelo Sommerfeld, que te dice, en este caso, dice que los átomos no permanecen quietos, sino que ya sea el electrón o el núcleo, ambos realizan un movimiento en torno al centro de las masas del sistema, o se van a girar, que se encontrarán cercano en este caso, al núcleo, debido a que poseen una masa miles de veces mayor que la masa del electrón. Entonces me está diciendo que el núcleo va a ser mayor que el electrón. Esto hacía coincidir las frecuencias calculadas con las experimentadas. Entonces él comprobó en este caso las frecuencias. También, por ejemplo, él descubrió en este caso el número cuántico secundario, ¿ya? Donde indica que el orbital del electrón al momento angular de este, hallando los subniveles de energía para cada nivel cuántico. Él halla los niveles de energía, en este caso halla el número cuántico secundario para cada, en este caso, nivel cuántico. Cuando el S vale, en este caso, 0, cuando el P, el nivel cuántico secundario vale, P vale 1, cuando el D vale 2, cuando el F vale 3, el G vale 4 y así sucesivamente. En el caso de la teoría atómica moderna tenemos de Moseley. La ley de Moseley en sí es una ley empírica que establece una relación sistemática entre la frecuencia de los rayos X emitidos por distintos átomos con su número atómico. En 1913, Henry Moseley permitió determinar en sí cuántos elementos químicos faltaban para descubrir hasta el uranio. Entonces él más o menos predijo la ubicación, se puede decir, de los elementos que faltaban hasta por descubrirse en este caso hasta el elemento uranio. Ahora, ¿qué es el átomo? El átomo es el sistema energético en equilibrio debido a que presenta en este caso igual número de electrones y números de electrones en este caso siendo neutro. Los átomos son de forma esférica, ¿ya? De un diámetro menor de 10 a la menos 8 centímetros, debido a que a estas pequeñísimas dimensiones el átomo en sí no se puede ver a simple vista, pero es posible en este caso fotografiarlo usando ondas no visibles. Aquí tenemos la figura, en este caso la estructura del átomo, donde me dice que en la parte central tenemos el núcleo con los protones y los neutrones, y en la parte alrededor tenemos la corteza, en este caso la nube electrónica, que son los electrones. Aquí tenemos el núcleo, el átomo, en este caso el núcleo, que son los neutrones, y los protones positivos, y la envoltura, que es la nube electrónica, va a ser los electrones que su carga es negativa. Tenemos las partículas fundamentales del átomo, en este caso, son 3 las partículas subatómicas en cualquier enlace químico. En este caso tenemos protón, neutrón, electrón. Su ubicación, el protón está en el núcleo, el protón y el neutrón van a estar en el núcleo, el electrón en este caso va a estar en la nube electrónica. El símbolo, el protón se le conoce como P positivo, el neutrón como N y el electrón E a la menos. Tenemos aquí su masa y su carga. La masa del electrón va a ser de unos 0.672 por 10 a la menos 27, igual que el del neutrón. En el caso del peso del electrón va a variar, va a ser de 9,11 por 10 a la menos 31. En este caso va a ser más pequeño. La carga, en este caso, la carga relativa del protón va a ser más, del neutrón no tiene carga y del electrón va a ser negativo. En general, un átomo lo podemos representar en forma simbólica, en este caso como el elemento. En la parte superior izquierda tenemos el número de masa y en la parte superior inferior, en este caso izquierda, tenemos el número atómico. Y en la parte superior derecha tenemos la carga, en este caso iónica. Tenemos aquí, por ejemplo, el neón, que L va a ser el elemento, en este caso el neón. Su número másico en este caso va a ser 22 y el número atómico va a ser 10. Aquí no tiene carga todavía iónica, está en estado basal. Se representa su masa y número atómico. Entonces, ¿qué tenemos? Que el número atómico va a ser la letra Z, que va a ser en la parte inferior, que es el número de protones en el núcleo de un átomo, permitido en este caso identificar el elemento químico. Y en este caso el número atómico me va a decir qué elemento químico es y dónde lo puede encontrar en la tabla periódica.
Ahora, el número de masa en este caso va a ser A mayúscula, también llamada masa atómica, nos indica la cantidad en este caso de nucleones. ¿A qué se refiere? ¿Cuántos protones y cuántos neutrones tenemos fundamentales contenidos en el núcleo? Y se determina en este caso mediante la suma de protones y, en este caso, de neutrones. Tenemos que la masa atómica va a ser la suma de quién, de los protones y los neutrones. Pero tengo que Z es igual a P. Entonces yo puedo sacar aquí una fórmula, que el número de masa, en este caso A, es igual a quién, al número atómico Z más los neutrones. Forma que representan un átomo. Tenemos la forma neutra, en este caso la forma basal que se llama, que está en estado natural, no tiene cargas ni positivas ni negativas, y tenemos la forma iónica. La forma iónica en sí es cuando tenemos dos partes, el anión y el catión. El anión es cuando en sí va a ganar electrones, se le va a adicionar carga, es como menos X en ese caso, y en el caso del catión va a perder en este caso, más llevas perder carga, se le van a quitar, en este caso a partir de electrones. Eso equivale a que le vamos a restar a los electrones. Entonces, tenemos que el número de protones es igual al número atómico, ¿ya? Pero en este caso el número de electrones va a ser igual aquí al número atómico, como va a ganar en el caso del anión, va a ser más X. En el caso del catión tenemos que el número de electrones va a ser igual a quién, al número atómico menos quién, menos, en este caso, los electrones que va a perder, se le va a quitar. Tenemos aquí un ejemplo, en este caso, el átomo neutro, cuando es, en este caso, número de masa 35, el número atómico 17, sabemos que protones son 17, electrones son 17 y los neutrones en este caso va a ser la resta, 35 menos 17, 18. ¿Qué es cuando gana electrones? Es un anión. En este caso va a mantener los protones iguales junto con este caso los neutrones, pero los electrones van a variar. Entonces 17, aquí estamos con menos 1. Este 17 le voy a sumar más 1, sería 18. Entonces los electrones van a ser mayores que los protones. Tengo que, en este caso, 18 electrones va a ser mayor que los protones que son 17. En el caso del catión va a ser también igual, pero en este caso no voy a sumar, sino voy a restar. Los protones van a ser lo mismo, los neutrones también, pero en el caso de los electrones van a variar. Es que se le van a quitar 17, en este caso menos 1, va a ser 16. Entonces los electrones van a ser menores que los protones. Ahora que me dicen que el número de electrones es igual a protones menos la carga, en este caso eléctrica. Esa sería su fórmula. Ahora, ¿a qué se refiere el peso atómico? El peso atómico es la masa promedio de los diversos isótopos que forman el elemento considerado su porcentaje de abundancia. Tenemos aquí la fórmula, la masa 1 por el porcentaje de abundancia menos la masa 2 por su porcentaje de abundancia, en este caso, perdón, más masa 3 por su porcentaje de abundancia 3, en este caso, todo eso se va a sumar sobre el 100%. En la clasificación de los átomos que tenemos, en este caso, tenemos las especies que son los isótopos o híbridos, los isóbaros y los isotonos. ¿A qué se refiere? Que la naturaleza que va a ser igual. ¿Cómo así? Voy a tener que la masa atómica va a ser diferente en este caso que el número atómico, pero va a ser igual que en el caso de los neutrones. El número de masa va a ser igual que el número de electrones, pero el número atómico va a ser diferente. En los isóbaros, en este caso, son de naturaleza diferente, pero en este caso va a ser que la masa atómica va a ser igual, pero en el caso van a ser en el número atómico y en el número de neutrones van a ser diferentes. Estos dos son iguales. En los isótonos es al revés, naturaleza diferente, la masa diferente, número atómico diferente y los números de, en este caso, neutrones también van a ser igual. Gracias por tu atención. En este caso fue todo lo que hemos visto en lo que es materia. No te olvides de ver tu actividad en Educay, por favor. Revisa con un poco más el tema. Eso solamente es un avance y te veo en la siguiente clase de Zoom.